pequeño donde estarán listados todos los resultados de visitas asociadas, como un resumen de esa cuenta contrato en particular, ¿sí? Esta es la pantalla de ZTCR04 para que ustedes confirmen los resultados de la visita. Si el inspector generó alguna novedad adicional a la visita, en este recuadro que tengo acá en la parte superior, acá donde está esta ventanita, si lo ven todos, que tiene como una flechita verde y un cuadrito hacia abajo. Sí, señora. En este cuadro que se habilitó acá, yo lo tengo bloqueado porque los perfiles no me dan para poderlo manipular. Pero si el técnico que realizó la operación coloca alguna observación, eso va a aparecer dentro de este cuadrito, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Para verificar las observaciones de la comunicación de la visita, pueden ingresar en este cuadrito. ¿Listo? Este texto siempre les va a aparecer, entonces cuando ustedes estén verificando alguna de las visitas que tengan que ver con actuaciones en domicilio o en vía pública, acá les va a aparecer el procedimiento como tal, les va a aparecer el nombre del proceso. En este caso, pues como lo que se estaba programando en la revisión periódica obligatoria, a ustedes les aparecerá ya el nombre del proceso que se haya ejecutado. Y debajo de esta información es donde el técnico va a empezar a colocar sus observaciones. ¿Listo? Le doy el acceso aquí a un compañerito. Y volvemos al guión. ¿Qué nos dice el guión? Lo que les estaba mencionando, verificar quién realizó ese proceso o esas adecuaciones en el centro de medición para los arreglos. Ustedes radicarían una telefónica. En la descripción del cliente, pues la voz del cliente. Y acá sería identificar si la realizó de emergencias o la realizó servicios técnicos para que ustedes puedan proceder con la erradicación de la causa. ¿Listo? Esa es la 285, realmente es una causa muy sencilla. Generalmente las causas de estos procesos son peticiones. Si se dieron cuenta, hay muy pocas que son solicitudes. Entonces, ¿por qué? Porque tienen una actuación en el predio. La otra causa que vieron era la 289. Entonces, la 289 dice reparación en centro de medición y acometida. También tiene una visita en terreno. Para esta causa en particular, nos dice reparación centro de medición y acometida corresponde a los casos en los que el cliente solicita la reparación de los daños presentados en la instalación, en el centro de medición, perdón, o la instalación del maneral e independización de acometida. ¿Qué pasa acá? Cuando el cliente tiene de pronto quiere las casas donde hay varias familias, pero entonces las familias tienen problemas por cuando llega el recibo, entonces es muy caro, no les parece porque ellos cocinan menos que los otros, son más poquitos que otros, entonces lo que hacen es solicitar independizaciones ya cometidas, entonces le hacen un tema de una instalación de un nuevo medidor, etcétera, ¿sí? Eso es lo que básicamente quiere decirnos esta causa. Siempre, todas las visitas que realicen los procesos de servicios técnicos de emergencias en este ámbito de actuaciones en domicilio o vía pública, estos costos siempre van a ser a cargo del cliente. Todas las visitas generalmente que se cargan por este proceso tienen un costo. De ahí es muy importante que ustedes en el momento del contacto con el cliente le manifiesten esta información. Si bien el costo de la visita es un costo estándar que les decía ayer que más o menos oscila entre 67.000, no estoy segura si son 57.000 o 67.000 pesos aproximadamente, pero esa visita siempre le va a generar un costo para que el cliente siempre lo sepa. Ahora, de la visita tiene el valor, pero igual si el cliente va a hacer esas adecuaciones, pues esas adecuaciones que tengan que realizarle van a generar un costo adicional al cliente, ¿sí? La visita como tal no incluye sino la cotización y la verificación así externamente para poder decirle al cliente, bueno, el valor total de los arreglos que se deben realizar en este predio son de 200.000 pesos, ¿sí? Entonces, dependiendo de los daños que se vayan a realizar, pues el técnico, va a proceder a indicar una cotización. Aquí nos dice que aplica por esta causa cuando haya un daño en el contador, haya un daño en el regulador, haya daños en conectores de entrada o de salida, daños en válvulas de corte, que las válvulas de corte son las que están afuera en el centro de medición,
daño en el medidor por causos fortuitos. Entonces, aquí nos ponen el ejemplo, un vehículo se estrelló contra el medidor y lo dañó. E igual el cliente asumiría ese costo. Que hay ruidos en el regulador o el centro de medición. Yo no sé si de pronto ustedes han pasado por casas donde escuchan como un silbido que sale del centro de medición o del regulador. Se escucha como un pitico, es como un silbido, pero suave. Eso también lo verifican ellos y también genera un costo. Y el desmonte del medidor para cambio o reemplazo de nicho. ¿Por qué? Porque el cliente necesita cambiar esa caja donde metió el medidor, entonces ahora eso también le genera un costo. Para este caso particular debemos verificar que el ticket no tenga una visita de fraudes y anomalías, porque de lo contrario tendríamos que direccionar este ticket a 34, que ellos son quienes gestionan todo este proceso de fraudes y anomalías. Si el cliente lo único que nos está pidiendo es información para realizar este procedimiento, lo que podemos hacer es brindársela correspondiente, o sea, nos va a preguntar los costos, nos va a preguntar cuánto tiempo se demoran en hacer los arreglos, nos va a preguntar cuándo van a ir, etc. Nosotros lo que haríamos es brindarle la información correspondiente y radicarle una 572, que sería la solicitud, lo que nosotros conocemos como las informativas. Adicionalmente, si el cliente procede pues, a esta solicitud que está realizando, de acuerdo a lo que le indiquemos, que va a generarle un costo, que bueno, todo lo adicional, le crearíamos un pedido. Cuando el cliente me dice que, cuando esta causa nos dice que se debe realizar un proceso de reapertura de casos, es porque indudablemente hubo un incumplimiento de pronto a alguna de las pretensiones. Digamos, el cliente le dijeron que lo iban a visitar en 5 días, pero han pasado los 5 días y no lo han visitado. Esta radicación de la causa 594 se genera para que el área no olvide ese tiempo estipulado que se le ha mencionado al cliente, ¿sí? Generalmente se radica, la causa 594 tiene mucho que ver cuando se ha surtido el proceso de la vía gubernativa, o sea, este procedimiento digamos que no tiene un tiempo estipulado de respuesta, ¿sí? De gestión, sino que el cliente lo pueden visitar así como lo pueden visitar mañana, entonces el área dice, no, yo lo puedo visitar hasta dentro de 2 meses, es un ejemplo, ¿no? Como ya 2 meses está fuera de la vía gubernativa, porque la vía gubernativa, ¿cuántos días tiene? 15 días. 15 días. 15 días. Esas fechas, esos tiempos que me está dando el área se extienden de la vía gubernativa, yo tendría que generar una radicación por la 594 para que al área no se le olvide gestionar esto. Eso es interno de la compañía, esa radicación no se le menciona al cliente. Igual, aquí tampoco no nos está diciendo que debemos generar una radicación adicional a la 594 por ahora. Hay algunas causas que sí nos lo dicen. Pero si eventualmente el cliente se volviese a comunicar y dijese que no le han cumplido, que lleva esperando 2 meses, que lleva esperando 3 meses, ustedes harán la verificación internamente y posteriormente, si aplica, realizarían la radicación de esta causa 289 junto con una 594 para que al cliente se le haga el proceso en la menor cantidad de tiempo posible. Y esto lo que hace es poner en alerta al área, como les menciono, para que entre comillas no se le olvide que debe visitar ese cliente porque tiene una promesa de valor. Las promesas de valor es cuando yo le digo al cliente que no le voy a cobrar, o cuando yo le digo al cliente que eso lo voy a hacer en determinado tiempo y no lo hago, o cuando le digo al cliente ¿qué más? Que no le voy a generar ningún costo. Ese tipo de situaciones son promesas de valor. Entonces ya radicaríamos esta causa. La 594 es un control interno para que el área responda al cliente dentro del tiempo que se estableció o que se le informó al cliente que lo haría. Aquí nos dice, si el cliente solicita la reparación del centro de medición por alguno de los casos mencionados en las consideraciones generales, ¿cuáles son los casos mencionados? Entonces ustedes se van acá arriba y verifican. Ah, bueno, que no, que porque se le dañó un carro le estrelló el centro de medición. Entonces radicaríamos al proceso que corresponde, en este caso 25 asistencia técnica a clientes. ¿Qué pedido nos está diciendo que le generemos? Una reparación en un centro de medición. ¿Sí? Ese es el número de material que nosotros tenemos que seleccionar cuando estemos radicando por esta causa.
Igualmente, para este proceso donde dice que solicita la independización de la válvula de corte o instalación de la misma. Entonces, si el cliente nos está diciendo, ya también tenemos que generar un pedido, pero este pedido lo vamos a generar con el nombre reparación fuga maneral válvula. ¿Listo? Y también va a ir a 25, que es servicios técnicos, atención clientes, perdón. Asistencia técnica a clientes, perdón. Listo, compañeritos. Esas son las causas 289. La causa 289 y la 285 que estaban viendo ayer. Estas causas, si ustedes las miran, las validan y de pronto ya los compañeritos que también ya trabajaron sus causas, las que les correspondió, pueden identificar que son causas muy similares para las cuales hay que generar un pedido. ¿Listo? El contacto con el cliente, no se asusten ni nada de eso, no piensen, uy, que es supremamente difícil, que es demasiado tema, que son muchas cosas, porque realmente es la causa quien los lleva al proceso de erradicación. Lo que ustedes visualizan dentro del guión en la parte inferior es lo que ustedes hacen en el sistema, en C4C. Esto es lo que ustedes hacen en C4C. Y escribir el sentir del cliente, el sentir no, la solicitud del cliente. Eso es lo que hacemos nosotros en C4C. ¿Les quedó clara la información? Sí, señora. Listo. Vamos a continuar entonces con la siguiente causa. La causa es la 286. Esa causa 286 estaba a cargo de la compañera Carol Geraldine Lozada y de Michael Galván. Entonces, el escenario es todo de ustedes. No sé si quieres empezar tú o yo, no sé si... Hola, ¿me escuchan? Sí, señora. Discúlpame, ¿qué causa sigue? 286. Vale, gracias. ¿Empiezo yo entonces? Sí, si quieres, sí, señor, no hay ningún problema. Vale. Entonces... ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, ya sé. Sí, ya. Bueno, Sí, ya. entonces esta es mi presentación. A mí me tocó la causa 286, reparación fuga en el centro de medidor, nivel 1, nivel 2 y falla en la prueba de estanqueidad. Ya. Antes de que empieces, compañero, les voy a hacer una claridad. Aquí nos está diciendo la descripción de la causa que se corresponde a reparación del defecto 40, 78 y 79. Esos defectos, de acuerdo a una actualización de la resolución y de la norma, perdón, ya no existen, ¿sí? Entonces, estos defectos, el 40 que mencionan ahí, realmente es el defecto 345, ¿sí? 345 para que lo apunten allá en sus notas. El 78 y el 79 no son defectos, pero sí son observaciones del centro de medición. Entonces, al 78 agréguenle un 4 antes y sería 478. Y al 79 un 4 antes también sería observación 479. Esos procesos, esos defectos los marca el proceso de revisión periódica. Esas observaciones o defectos en el centro de medición los marca el proceso de revisión periódica. Y esa era la información que tenía para que de pronto tengan claro que esas defectos y observaciones ya no existen, ¿vale? O sea, los Disculpa, que están ¿el del 40 cuál es? el 345. Defecto 345. Y el 478 y 479 son observaciones asociadas al centro de medición. Listo, Michael, qué pena.
Listo, tranquila. Bueno, la descripción nos dice, el cliente solicita se efectúe la reparación del defecto 345 y las observaciones 478 y 479 halladas en la revisión periódica obligatoria, o solicita la reconexión del servicio. Sin embargo, se detectó que hubo falla en la prueba de estanqueidad en el proceso de reconexión por suspensión de pagos. Consideraciones generales. Reparación fuga en centro de medición nivel 1, 2. Si no existe una orden de servicio en S/4HANA relacionada al proceso de revisión periódica obligatoria, solicítele al cliente que revise su soporte físico, que sería el acta de inspección, para validar los defectos reportados. También debe validarse si hay una orden de servicio de reparación fuga de regulador pendiente y se puede visualizar en las guías operativas. Los tiempos de ejecución de la orden de servicio reparación fuga de regulador son 5 días, 5 días hábiles de lunes a viernes, partiendo desde cuando fue creada la orden de servicio. Recuerda, para los clientes Servihogar no aplica el cobro de los conceptos por visita y reparaciones en el centro de medición, por cuanto estos se encuentran dentro de la cobertura que ofrece el producto. Valida los defectos hallados en la revisión periódica obligatoria y las guías operativas para validar esto. Entonces, también nos habla de la falla en la prueba de estanqueidad. Durante la reconexión se detectó que en el centro de medición o instalación interna hay una fuga de gas. En la orden de servicio se indica válvula trocada por seguridad. A continuación se ilustra el procedimiento de troque de válvula de gas. En la imagen número 1 podemos visualizar la válvula abierta y destrocada. Esta es la válvula y destrocada. En la 2, el técnico iniciaría lo que es el procedimiento de troque, retirando el tornillo, que es este de aquí, y de ajuste del maneral, que es este amarillito. En la imagen número 3, se cerraría la válvula de maneral lenta para no dañar al regulador. En la 4, se asegura nuevamente el maneral de forma tal que quede correctamente encajado en la válvula y ajustado mediante el tornillo, quedando la válvula cerrada y trocada. Ese sería el proceso para trocar la válvula de gas. Entonces, procedimiento para la creación de pedidos en C4C. Para esta cosa es necesario crear pedidos a través de C4C con el fin de ejecutar una visita en terreno. Por lo anterior, se consultan las guías operativas. Recuerda confirmar si el pedido replicó de forma exitosa en S/4HANA. Esto se haría mediante la transacción VA03, si no me equivoco, y las guías operativas. Luego está lo del recurso de reposición y subsidio de apelación. Se debe garantizar que sea por medio escrito y, si es necesario, el cliente puede ajustar sus soportes a través de la oficina virtual o a través del correo que aquí se menciona. Y eso. Entonces, la radicación del ticket sería en trámite, cómo radicar un ticket y operativa, y qué se debe validar. Se validan los datos generales para identificar la situación de suministro actual del predio, la cual debe ser, según nos dice aquí, 2 en servicio, y la guía operativa para consultar los datos. También se debe validar si existe alguna de las siguientes órdenes de servicio y el estado en el que éstas se encuentran. Entonces, reconexión por pago residencial PAIN o PYME, suspensión por falta de pago residencial PAIN y reparación del centro de medición, y la guía operativa para consultar las ODS. Entonces, pasamos al análisis de atención, reparación fuga en el centro de medición nivel 1, nivel 2. Si el cliente se encuentra marcado en los defectos ya mencionados, se transfiere inmediatamente la llamada de emergencia y no aplica esta parte de aquí. Si el cliente se encuentra marcado en los defectos ya mencionados, se valida si hay una orden de servicio, reparación fuga de regulador pendiente por comunicar. Entonces, 2A. Si se evidencia una orden de servicio, reparación fuga de regulador pendiente por comunicar y no han pasado los 5 días posteriores a la fecha de creación, deriva la causa 379, información general del proceso de revisión periódica. 2B. Si se evidencia una orden de servicio, reparación, fuga de regulador pendiente por comunicar y pasaron ya los 5 días hábiles posteriores, deriva a la causa 302, demora en ejecución de reparación del centro de medición.
Si no se evidencia una orden de servicio ODS de reparación fuga de regulador generada, radica el ticket, crea el pedido en C4C con el material denominado reparación fuga de regulador e informa al cliente el tiempo de ejecución. Según las condiciones generales, consideraciones generales. Entonces aquí serían los canales de entrada telefónico, informativo, redes sociales, oficina virtual, escrito. El proceso, nombre del proceso sería una petición, la causa 286. Descripción voz del cliente, equipo de servicio sería 25, asistencia técnica clientes. Respuesta al derecho de petición verbal no aplica y estaría en trámite. Si el cliente quiere interponer un recurso de reposición, se le informa que se procedió a radicar su recurso para que el área respectiva valide el caso. Se le hará respuesta en los términos de la vía gubernativa y ya esto sería por escrito y según las consideraciones. Luego pasamos al análisis de atención de asistencia técnica por falla en la prueba de estanqueidad. Entonces, 1. Si el cliente manifiesta que no cuenta con el servicio y al hacer las validaciones encuentras una orden de servicio de reconexión por pago residencial PAN, comunicada como realizada, pero en la ventana de texto de explicación de la orden de servicio se informa válvula trocada por posible fuga interna, radica y realiza el siguiente procedimiento. Entonces, se le indica al cliente lo encontrado en la orden de servicio de reconexión por pago residencial PAN. Se crea el pedido en C4C con el material denominado visitas reconectado, no pasa gas. Asimismo, se enviará una visita para verificar y dar solución a la posible fuga interna. Se le indica al cliente, por favor, realizar el cierre de las válvulas de los gasodomésticos, esto con el fin de que el área de operaciones pueda realizar la prueba en el centro de medición y regulación. Se confirma que se registró la petición para que el área respectiva valide el caso y se le hará respuesta en los términos de la vía gubernativa. Entonces, si se observa orden de servicio de reparación centro de medición pendiente por comunicar, no debe generar ningún tipo de orden de servicio y el ticket se deriva de la causa 572, información general sobre intervención en el centro de medición. Entonces, los canales de entrada serían estos, sería una petición, causa 286, descripción voz del cliente, equipo de servicio sería 35, suspensión y reconexión. Esta no aplica y el estado sería en trámite. Y por último, si el cliente quiere interponer el recurso de reposición, que esto ya sería escrito y con los recursos y demás. Eso es todo. Eso es todo por la presentación. No sé si me escuchan. Sí, señor, regálame un Sí, segundito. señor. Estoy con la coordinación, ya un segundito. Vale.